Bienvenidos, expresionantes. Ahí va la música. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Ya estamos en el tercer episodio de este bonito podcast. ¡Qué rápido! Ya 3 semanas, ya podría decirse que llevamos en una nueva emisión, ya con un formato diferente. Y ya saben, es el regreso del podcast. Y como siempre les traemos temas que no tienen ninguna relación entre sí, pero nos resultan bastante interesantes. Y creo para ustedes igual, así que pongan mucha atención, chavos. Y bueno, por Y ejemplo, chavas. el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Mari? El día de hoy vamos a hablar sobre teorías conspiranoicas. Conspiranoicas, o sea, básicamente de esas que en las películas es un señor en un camper, está pelón y está con un chingo de libros y así. Ajá. Ajá, básicamente eso. Sí. Las teorías. Ok, ¿Y quieres empezar o yo? mira, yo empiezo porque tú empezaste la otra vez. ¿Te Órale, parece bien? va. Yo te bueno, sigo, ¿va? Antes que nada, ¿qué? Yo te Antes sigo. que nada, voy a hablarles de un experimento. Bueno, más bien, de un proyecto del gobierno de los Estados Unidos, que son básicamente los temas que yo traigo. Y Pero- comenzamos con el proyecto Montauk. ¿Te suena esto? No, a ver, ¿qué Bueno, es eso? bueno, si a alguien le suena, me dice su opinión, a ver qué opina. Y te lo voy a decir como lo redacté, ¿eh? Ah, Ojo, ¿eh? a ver, bueno, redacta. Bueno, el proyecto Montauk se remonta a una base en Montauk, Nueva York. Ajá. Y lo que pasa es que algo muy extraño pues, estaba ahí. Y estaba obviamente todo oculto para la sociedad, ¿no? Ok, ajá. Y bueno, científicos supuestamente trabajaban en experimentos que mezclaban tecnología con cosas inexplicables, como control mental, manipulación del tiempo y portales interdimensionales. ¿Ok? Ajá. También se dice que estos experimentos contaban con la participación de niños que fueron usados como conejillos de indias para todo este proyecto Montauk. Ajá. ¿Ok? Y también, o sea, si esto les va sonando de algo, en este proyecto o en esta leyenda urbana, como lo quieras ver, Ujú. es en el que se basa Stranger Things. Ah, ok. ¿Ok? Ok, De va. hecho, al inicio Stranger Things se iba a llamar Montauk, Ujú. porque era como la serie de lo que hubiera pasado bueno, de lo que pasaba en esos experimentos. Ok. De hecho, la primera temporada, por eso Ajá. se enfoca más como en los experimentos de laboratorio y así. Ujú. Bueno, ahí la referencia, la Hubo inspiración. Ajá. Y bueno, estos niños eran entrenados para espiar a personas con la mente y abrir portales incluso. Y todo esto se llevaba a través de la concentración y la meditación. Ujú. Incluso es bastante impresionante porque es esto, literalmente lo que ves en Stranger Things, Ajá. eso, lo de los experimentos era algo así, Ok. pero también era mucho de, todo esto era en el momento de la Unión Soviética y la Guerra Ah, Fría. por eso. Ajá, sí, sí. Y entonces lo que hacían es que ponían a los niños como, o sea, sí, literal, imagínate Stranger Things. Ujú. Y entonces ponían a los niños justamente como a imaginarse, todo Ujú. totalmente oscuras y privados de lo sensorial y así. A preguntarles, oye, estoy buscando este documento de la Unión Soviética, ¿no? Ponle tú. Muy importante, clasificado. Ajá. Y ya entonces, como que los niños, y o sea, se supone que sí, todo esto se supone porque sí hay archivos relacionados a, pero realmente como que gran parte se sabe por testimonios. Ok. Entonces tomaban a los niños y ya era como de, a ver, necesito este archivo. Ujú. Estoy seguro de que está como en esta base secreta. Ahora dime en qué parte. Y entonces que realmente los niños les decían, ok, está en el cuarto 217, cajón 3 y así, o sea, como muy específico todo. Y entonces después cuando hacían operativos contra el otro gobierno, sí, resulta que sí, o sea, sí estaban Sí ahí están las los cosas. archivos. Ajá. Ajá. Sí, o sea, es la parte interesante, como que sí estaba rindiendo frutos hasta cierto punto. Pero realmente para la inversión que fue, no es como un arma muy, muy buena, digamos. Sí. ¿Ok? Creo Bueno. que nada más fue como espionaje, ¿no? Ajá, pues era básicamente eso, totalmente. Y bueno, eran entrenados con el poder mental para poder abrir portales. Y bueno, algunos incluso sabían, tenían este testimonio de que podían viajar al pasado. O habían viajado al pasado en algún punto. Ajá, o como a realidades alternativas, cosas por el estilo. Sí, sí. Pero todo esto a través de, como te digo, la meditación, la concentración y además de pues, todos los estudios como neurológicos que se Ujú. tenían en ese momento. Y bueno, pues básicamente se tiene que... Este es como un espectro muy grande. El proyecto como que abarcaba muchas cositas, Ujú. pero esto es lo principal. Ok. Ajá. Y es teoría conspiranoica porque como tal te digo, no hay un registro así de, no, en Montauk aquí se tenía Aquí esto, están los esto. niños, ¿no? Sí, Aquí- aquí hay un niño. No, o sea, si hubo, la evidencia es muy poca, pero gran parte, te digo, son como testimonios de cosas que llegaron a pasar, Ujú. incluso de, pues toda esta parte de, te digo, el testimonio de cómo los niños podían hacer esto, pero también se dice que pues eran como niños muy especiales, digamos. Ok. O sea, ahora sí que no cualquiera, al final de cuentas. Ya estamos muy percudidos por la existencia misma. Sí. Pero así queda el proyecto Montauk. ¿Cómo ves?
Yo tengo otro proyecto. Ok, El ajá. más conocido Ajá. es el proyecto Abigail. El de... Ok, sí. Ajá. ¿Te acuerdas de la historia o te la A ver, cuento? cuéntala para los espectadores, claro. Si no he escuchado esta historia, y creo se iba a hacer una película de ese mismo proyecto, Sí, sí, pero se pero... canceló por problemas de guión. Bueno, el De chiste, agenda, ¿no? bueno, Ajá. el chiste es que era un científico que trabajaba para los Estados Unidos, clásico en el Área 51, y tenía una hija. Esta hija, pues, dicen los, porque bueno, había mucho personal, ¿no? Sí. Y decían que esa era una niña muy, muy bonita, o sea, era muy hermosa. Ajá. Y entonces el científico quería crear como un suero De para super dar soldado. super Algo soldado, así. un Ajá. super soldado, pero nadie se puso como voluntario. Ajá. Y a ese güey se le ocurrió la magnífica idea de inyectarle ese suero a A su su propia hija. hija. Ok, ajá. Y entonces, pues, o sea, los que trabajaban con él, todos le decían, no, no lo hagas, porque Estás loco. ajá, Ajá. es el primer El duende experimento, verde, y qué ¿no? tal Ajá. si Sí. pasa algo feo. Y ese güey, pues ya estaba loquito, porque habían dicho que cuando empezó a hacer todo este suero, como que empezó a tener otra vez sus problemas mentales, ya Ajá. estaba bien, o sea, ya estaba bien Ya loco. estaba bien Ajá, traqueteado. ajá. Ajá. Y, y entonces ya se lo inyecta y encerraron a la niña como en un cuarto especial y solamente la veían por si estaba bien, por si todavía seguía viva. Y sí, efectivamente seguía viva, Ajá. pero con mutaciones ya muy diferentes. Ok, ajá. Y entonces el científico, su papá cuando vio todo esto, pues dijo, no, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué he hecho? ¿Qué Ajá. he hecho? Y en una de sus desesperaciones, y como te digo, como ya estaba bien pinche loco, dijo, no, es mi hija, todavía la quiero. Pero la hija ya había mutado, Ya como ya se le monstruo, había ¿no? caído su cabello, ya estaba en puro hueso, ya doblaba su tamaño, pero o sea, estaba flaco, o sea, era puro hueso, güey. Ajá. Hay imágenes, búsquelas. Hay imágenes. O si podemos, ponemos una. Ajá. Experimenta Vigales y búsquela. Y entonces, pues ese güey, como estaba loco, dijo, no, todavía es mi hija. Y así, pero el güey, cuando abrió la puerta, Ajá. pues obviamente esa ya no era su hija, era un monstruo, ya había Sí. perdido cualquier tipo de De humanidad, razonamiento, sí, ¿no? de Ajá. de humanidad. Entonces lo que hizo el monstruo fue de que lo agarró y lo aventó y lo mató. Ala. Y después, pues salió del área 51. Ah, está en el área Pero 51. aquí lo Ajá. importante es que eso ya sucedió que en los años 70, Ajá. 80 por ahí, pero hoy en la actualidad han visto muchos avistamientos de una criatura allá en Estados Unidos, alrededor de esa área 51, Ajá. y que hay personas que la han visto, y hay muchos videos de cámaras de seguridad que ven a esa criatura. Y Ajá. cuando van a mostrarlos a cualquier policía o así, es así de, "Ch, ch, ch, a ver, dame eso. Oye, tranquilo. Ajá, Ajá. y le dice, a ver, dame eso, pero los borran. O sea, Sí. borran cualquier tipo de evidencia. Y es así de los pobladores, así de, pero no manches, ¿pero por qué? ¿Por qué los borran? Ajá. Porque obviamente o sea, toda esa zona está coludida con el área 51. Ok, sí. Y ellos saben perfectamente que hay algo allá afuera, pero no lo quieren atrapar. Ajá. Y muchos pobladores han querido cazarlo, pero pues no, porque dicen que es una criatura enorme. Y en los videos se ve como va caminando en cuatro patas, pero es una madresota blanca. Es un monstruo. Ajá. Y O sea que sí hay videos. ajá, sí hay videos. Y hay gente que dice que sí lo ha visto. Ajá. Y que hubo una en el 2016. Hubo un periodista que sí fue a investigar eso y le preguntaba a los pobladores y decía, sí, efectivamente, sí hemos visto ese monstruo, pero las autoridades nos han dicho que no digamos nada. Ajá. Que- Háganse de la vista gorda, ¿no? Ajá. Ajá. Y ya, es la teoría conspiranoica. De que puede Del ser proyecto que Abigail, el ajá. monstruo siga ahí. Una, que hay un monstruo. Dos, que el monstruo sea Abigail, Ajá. parte del proyecto Abigail. Sí, sí. Yo me acuerdo que había visto, o sea, sí más o menos me suena la historia, Mm. pero igual que como que la transformación fue progresiva, algo así Mm. había visto, o sea, Sí. como que la fue, digamos, como dosificando, de a poquitos, no sé, en comidas o cosas Sí, así, sí. de a poquitos la fue transformando y de repente fue como de, papá, estoy mal, Ajá. ayúdame. Y también me acuerdo de que había un testimonio, es que todo es como de internet, por eso es conspiranoico, Sí. pero que había un testimonio de un soldado o cosas por el estilo de la propia base. Y entonces decía que hubo o como un tiempo, de una época como de 10 años más o menos, que el Área 51 recibía raciones de comida así mucho. Y lo relacionaban directamente a eso, porque era como
creo que hasta como tipo, no sé, una vaca, Ujú. digamos, o un cerdo, y lo llevaban directamente a pues, que se lo comiera, ¿no? Sí, sí. Es que hay Ajá, varias, o sea, hay varios testimonios que han ajá, dicho, como lo dices ajá. tú, pero la más común es esa, de que sí se escapó. El proyecto, según está afuera, o sea, en Ajá. Estados Unidos sigue afuera, pero no lo Sigue siguen libre encontrando. y... Ajá. Pero está raro porque, o sea, incluso piénsalo, son 50 años y una criatura ya... O sea, ya sería una criatura ya como grande, Sí. digamos, mayor, pero incluso sabiendo que hay como esa mutación, no sabemos si su organismo sigue funcionando de la misma manera, ¿no? Si no, imagínate, va a vivir muchos años, muchos años más. No, depende de qué le Ajá. haya puesto el suero. Sí, o Porque, sea... como dices, son 50 años y han visto todavía, o sea, tú ves, o sea, es que hay videos de cómo, no se sabe, han dicho que es Abigail, Ajá. porque está cerca del área 51. Sí, es lo que se supone, pero Se puede ser supone, otra cosa puede ser incluso. otra cosa, o peor, imagínate que sea Ajá. Abigail, es otra cosa Es peor. Abigail A lo 2. mejor a Ajá. los que están ahí alrededor le han dicho de un monstruo y ellos les han dicho de otro. O sea, que a lo mejor tienen diferentes tipos de... Así que digan, no manches, a lo mejor no es Abigail, es otro monstruo que anda por ahí. Sí, o sea, otro monstruo del Área 51. Otra vez se le Que escapó. justamente el Área 51 igual es una conspiranoia horriblemente. O sea, Sí, hay toda una cultura, incluso hasta pop se ha convertido. películas, Sí, películas, series, historias, relatos. O sea, documentales, sí. está loquísimo todo eso. Pero fíjate que ahora yo te voy a hablar de otro experimento estadounidense que es... Ay, cómo les gusta, ¿no? Esos Pero este güeyes. también está relacionado a la Primera Guerra Mundial. No, a la Segunda Guerra Mundial, disculpen. Ok, ahí te va. Y seguramente tal vez lo han escuchado. Hay muchas, últimamente, como de hace 2 años, hay muchas narraciones de esto. Ok. Y es el experimento de Filadelfia. ¿Te suena? Bueno, la Marina de los Estados Unidos tomó la embarcación USS Elderbridge. Y este fue el conejillo de Indias para este experimento, ¿ok? Y bueno, según testigos y... Bueno, lo que pasó es que hubo un resplandor verde. O sea, cuando activaron el aparato, hubo un resplandor verde, 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 verde. Ajá. Ok. Y pues así, raro, ¿no? En el mar no pasa eso. Ah, Y pues todo esto envolvió el barco y también se decía que estaba como acompañado de una bruma, como de una neblina. Ajá. mm, Y de repente cuando el barco se empezó como a llenar de todo esto, o sea, ya estaba totalmente rodeado de la bruma verde, ujú. desapareció. Así de golpe. O sea, y sí había como personas de lejos atestiguándolo, según esto, de la propia marina. Entonces desapareció. Y entonces era como de, bueno, y luego, ahí quedó. Y se quedó todo esto como en una incógnita por algunos días. Y desapareció la nave. Ajá. Y después volvió a aparecer, pero en Norfolk, a cientos de kilómetros de donde estaba realmente la nave originalmente. O sea, imagínate, fue como si se hubiera teletransportado. Ajá. Que de hecho, pues, es lo que dicen que pasó. Sí. Pero lo curioso es que al regresar a Filadelfia, se dieron cuenta de que, pues, como que todo, o sea, lo que se ve es una imagen totalmente irreal, bastante abominable. Porque, o sea, en la propia teletransportación, pues ya sabes, como que se mueven las moléculas y todo eso. Sí, sí. Lo que se dice es que el barco estaba fusionado con los soldados, con los de la Ah, marina. ya, O sea, ok. había partes Ujú. del barco fusionadas, las paredes, los Con pisos. los soldados Ajá, que con estaban. los soldados. Ajá, Estaba ok. fusionado todo. Y, o sea, estaban incluso atravesados. O sea, imagínate la escena. O sea, qué tan gore está todo eso. No, deja de eso, el Ajá. sufrimiento de los soldados. Sí, o sea, y cuando- pues estaban sollozando. Y no es así obviamente. de que le dijeran a los soldados, ya los vamos a teletransportar, chavos. No, no manches. O sea, no fue así de lo que sea, ¿Qué onda? Sí. lo que caiga y ya. Y así Sí, quedó el según barco. esto va a pasar esto, pero no, lograron la teletransportación, lo que está loquísimo. Bueno, es lo que se dice, ¿no? Es lo que dice. Ajá. Ajá. Y bueno, se habla de teletransportación o incluso manipulación del espacio-tiempo. Pero los pocos tripulantes que sobrevivieron, se dice que quedaron locos. Y pues sí quedaron fusionados con partes de metal. O sea, Ujú. unos más que otros, pero los que Sí. menos quedaron mal. Ujú. Ajá. Y bueno, muchos tenían lagunas mentales extremas de que olvidaban el momento del accidente Ok. o incluso mucho tiempo atrás. Ajá, varios días incluso. Y la Marina lo niega todo, sigue negándolo desde 1943, Ujú. pero pues hay documentales, hay testimonios, hay investigaciones, o sea, es un evento que realmente desmentirlo está muy, muy difícil. Sí. Pero incluso es muy extraño porque piensas, bueno, entonces imagínate si ya tenían esa tecnología en 1943. O No, y sea, deja de ¿qué no eso. hay ahorita? Ajá, para que la Marina, si dice que no pasó, entonces porque la Marina dice, no es cierto, no le crean. O sea, imagínate, Porque- el gobierno dice, no pasó, pero las personas que estuvieron ahí Ah. quedaron tan tocadas que
dicen, ¿cómo no pasó? Sí, ¿Cómo sí. no? O sea, ¿cuántas personas fallecieron en ese entonces? Es como lo de los ovnis y que cuando al inicio de este año Ajá, hubo muchas personas, bueno, no es mi tema, pero ajá, me acordé del tema de los ovnis, que hasta hubo una conferencia en Estados Unidos ajá. que habían dicho que sacaban los archivos Sí, de los fenómenos de ovnis, los sí. Estados Unidos, que Sí, sí sí, sí. han visto Así de, muchos no, pues ovnis. nosotros sí tenemos. Sí, Ajá, sí, y de hecho hubo un ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ajá, que dijo, no, de hecho sí, porque yo perseguía a uno, ajá. pero dice Se andaban que peleando. con su escuadrón Ajá, sí empezó a seguir al ovni, ajá. pero que según el ovni, como tenía super velocidad, era imposible alcanzarlo. Voló. Ajá, y de hecho Ajá. el expiloto sí subió el video a algunos Sí, sí, a sí. YouTube, pero creo que se lo bajaron. No, pero es que incluso me acuerdo mucho, o sea, se habla mucho de que el fenómeno ovni no podría ser una nave que respete las leyes de la física como nosotros las hemos concebido, Ujú, porque incluso los aviones más rápidos y más cañones ujú. no giran a 90 grados. No. O sea, no pueden ir así, ¡pum! No, pero las naves ovni, o sea, los objetos, sí. Sí pueden, incluso por ejemplo, no recuerdo si fue a inicios de este año o finales del pasado, un punto Ujú. por ahí, que pues Jaime Maussan, este reconocido periodista, ufólogo, este, pues él ya había dicho el de estas momias que se tenían, ¿no? Ah, Que todo sí. esto también es conspiranoico porque ya saben, es una incluso considerada pseudociencia, tómenlo como ustedes quieran, pero esta parte de las momias, ay, no me acuerdo, de Perú, que eran Sí. Ah, la de la foto, ¿no? Ajá, la de la foto, sí, que Sí, son los sí, sí. chiquitos y ya le hicieron parodias y un chorro de cosas. Sí, sí. Por un lado está eso, pero más recientemente, hace creo que como un mes, Ujú, hubo una esfera. Ay, no recuerdo exactamente el lugar en Latinoamérica. Pues ujú. o sea, estaba una esfera de Ujú. estas como, dicen que es como de 40 centímetros, más o Ok, menos, ajá. y que pesaba 2 kilos. La esfera llega, se acerca a una familia y Ujú. se tira al piso. ¿Ok? Y cae en el pasto. Ajá. Y pues la familia de no mames, esa cosa que estaba volando hace 2 Ajá. segundos acaba de caer ahí. Y entonces, en vez de tener miedo ni nada, Ajá. el señor padre de familia llega y la agarra, la levanta, te digo, y él decía, sí, pesa como 2 kilos, y se la llevó. Y lo documentó todo, le tomó fotografías, ahí lo tuvo en su casa. O sea, esto fue ya lleva un rato incluso. Ujú, Y bueno, con el paso del tiempo se le notifica, porque el señor lo hace viral, ujú. se lo notifican a Jaime Maussan y él como es pues un periodista pues muy comprometido, Un ufólogo. viaja a este lugar que no recuerdo si era como Colombia o algo así. Ujú, La verdad, búsquenlo, no estoy seguro, pero es Latinoamérica, es lo que me ujú. acuerdo. Ya llega, la ve y dice, oye, hijo, esto es real, esto es real, hijo. Eso es real. Y lo raro, y aquí te van lo que yo me acuerdo, Ujú. porque esto no estaba en el guión, pero me estoy acordando. La esfera al inicio pesaba 2 kilos, después la Ajá. pesaron y pesaba 10. O sea, un solo objeto no puede transmutar su Sí, peso, su ¿sabes? peso a... Ajá, o sea, está raro. Sí, sí, sí. Después le hicieron pruebas de magnetismo Ok. y de electricidad. Ujú. Y entonces lo que vieron es que estaba raro, porque incluso de temperatura, porque había puntos de la propia esfera porque es un sólido, o sea, es un sólido, Es una esfera. es una esfera, es una esfera, Es una esfera de metal. de metal, de plateada, ¿ok? Ajá. Pero ya se ve un tanto antigua, tiene unos grabados, pero se ve un tanto antigua porque tiene como tallones y así. Ujú. Pero pues, también piensas, o sea, imagínate un objeto que está en el aire todo el rato, obviamente se va a lastimar, se Sí, va a sí. dañar. Pero ahora, este objeto en algunas partes se comportaba como un metal en específico y en otras como en otro. Hablando de cosas como su densidad, su reacción a la temperatura, etcétera. O sea, es como raro, como un solo objeto se Sí, puede sí. comportar de maneras tan distintas. Ujú. Y es lo que dicen, que este objeto tiene la como capacidad Ujú. de alterar su campo electromagnético y así Ok. poder, por ejemplo, o sea, alterando su electromagnetismo, Ajá. podría comportarse como un gas y ascender o comportarse como un sólido y caer de golpe. O sea, ¿sabes? Está O muy sea, raro. digamos que la esfera estaba dividida. No está dividida. Es que es lo raro. O sea, a pesar de comportarse como muchas cosas, Ajá. es una sola. Y es como, No, o sea, me no refiero se de que entiende. en cada parte de la esfera había algo No, diferente. no. O sea, y sí sacaron de que estaba compuesta, Ajá. pero es un solo material. Y sí y tiene unas partes, me acabo de acordar, ahí si encuentro la imagen la voy a poner. Tiene unas partes que parecen como un chip y son como unos circulitos dorados, están puestos en la base. Y o sea, neta, Sí, mientras no más manches. buscas está loquísimo porque es como, esto está pasando en realidad. No manches. Ajá. Y pues ya se supone que después ya le hicieron un rayos X Ajá. y la esfera, a pesar de estar, te digo, como totalmente
pareja, Ajá. simétrica, todo. Ajá. O sea, está lisa. Sí, o sea, es lisa, lisa. Ajá, lisa, Ajá. lisa, no se le ve nada. Por Sí. dentro tiene como una varilla y no se sabe de qué exactamente. Tiene una varilla y pues dicen que esto es lo que lo activa. ¿Qué rayos es esto? ¿Sabes? Ajá, sí, O sea, hay más preguntas que respuestas en este ok. punto Sí. y se sigue investigando al respecto, pero sí es muy... Es irreal incluso, pero Sí, todo sí. esto, repito, es muy conspiranoico porque a pesar de que hay pruebas, no se puede tener una certeza 100% en que cualquiera de esas, en que no esté montado tan solo. Sí, sí, sí. De que todo eso no sea un solo montaje. O Sí, sea, porque ajá. cuando se habla de ovni igual se escucha mucho de, ese es falso, es puro montaje. Sí, es que... Porque Ajá. antes de, cuando llegó YouTube, Ah, sí. cuando eran los videos, había muchos OVNI videos. captado en vida real, sí. Sí, Y era 3D. sí, pero eran bien rarotes. Y ahorita yo creo que hoy en día es más fácil engañar a la gente de que vieron a un ovni por lo que ya habíamos hablado de Sí, temas anteriores de la inteligencia artificial. sí. Ahora sí, todavía más. Y creo que cuando ¿qué fue un programa donde se vio toda esa... No, don Jaime Maussan lo estuvo documentando en su canal de YouTube y también en televisión Es abierta. que también Jaime Maussan Sí, tiene sí. un poco de... No, pues es que ya tantos años en el Sí. periodismo y o sea, no me gustaría desacreditarlo ni acreditarlo al 100%, Sí. pero al menos podemos decir que es un tema muy interesante, Sí. sea verdad o no, está loquísimo todo lo Y que se está armando. el documental en YouTube. No es documental, o sea, lo está haciendo como en una serie de videos de 10, Ok. 20 Los videos están en minutos. YouTube. Ah, todo está en YouTube, lo pueden Pues si lo buscar. quieren ver. Busquen Esfera Jaime Maussan y yo estoy seguro de que hay más videos que cuando me enteré. O sea, Sí. han habido muchas cosas. Oye, ¿por qué eso no se ha vuelto viral? Es que es lo que digo. O sea, también yo creo que por el escepticismo que se tiene, Ujú. además de que, o sea, es como por ejemplo cuando hizo lo de la revelación de las momias. Ah, sí. O sea, eso sí fue un tanto mediático, sí, Porque creo que sí tuvo pero más impacto y creo sí. que varios medios sí lo Sí. fueron a buscar así de... Exactamente. ¿A Pero poco eso sí? de la esfera... Yo hasta creo, ahorita sí, lo yo creo estoy que escuchando generaba está- más morbo, lo de las momias, porque era como a ver al alien, pero el otro nada más es un objeto que podría ser incluso una tecnología avanzada que desarrollaron en Pero alguna aún parte así, del mundo. Si es Pero aún tecnología así, avanzada es importantísimo, Ajá. o sea, sí te saca, o sea, como dices que se puede cambiar Sí, o sea, es como, ¿qué? de elementos, o sea, Ajá, o sea, si entienden esa esfera, es cuando podríamos llegar a comprender la propia antigravedad. Sí, O sí. sea, lo que se ha estado planeando en muchísimos años, que no se ha logrado. Pero sí, o sea, está de no creerse. En serio. ok. Ay, es muy buena, lo Sí. voy a ver, ustedes también vean. Búsquenlo. Véanlo. Y bueno, cuéntanos tu último relato. Yo son? tengo otro que Conspiranois. Ajá. se llama La historia reseteada. La historia reseteada. Ok. Se dice Suena fuerte. que nuestra historia humana se ha reseteado millones de veces, pero que no nos hemos dado cuenta. Ok, ajá. Y que grandes civilizaciones fueron borradas y reescritas. Eso sí lo creo. Ajá. Por ejemplo, te digo que una de las primeras civilizaciones que fue en Mesopotamia fueron los Sí. sumerios. Sí. Ellos cuando empezaron a darse cuenta de que qué es lo que le hacía falta al mundo, porque en esos tiempos todavía estaban cazando. Bueno, en otros continentes todavía estaban cazando, pero ellos dijeron, no, chavos, nosotros hay que hacer algo diferente, ¿no? Algo bien. Y Ajá. crearon la primera civilización. O Sí. sea, me refiero a civilización cuando... Una ciudad, un Ajá, establecimiento, Ajá. Sí, como te decía, Charlie. Ajá, los Anunnaki. Ah, sí, los Anunnaki. De que estos chavos, estos dioses, Ah, no eran los únicos, güey. Sino que aparte de donde estaban, o sea, toda su cultura, habían otros más grandes. Y Ok. estos dioses lo que hicieron fue resetear a los sumerios. O sea, Ajá. fue crear otra civilización. Ajá. Y, o sea, según se documenta o se dice, que la La- primera reseteada fue la de los dinosaurios Ajá. con el meteorito. Ok. Pero ese meteorito era la nave de los Anunnakis, güey. Ajá. O sea, ¿entiendes? Como que fue sí, un sí, siglo. sí, un ciclo. Ajá. Y donde aparece esta nave de los Anunnakis es que ellos crearon la primera civilización. Ajá. Y es por eso que los sumerios crearon toda esa cultura porque se los implantaron. O sea, ¿sabes? Ah, ok. O sea, todos estos dioses Sí, no los- fue como los que dijeron, crearon. Ajá. no, estos, no, se los. Ajá, es que es cíclico. Y después cuando ya todas las civilizaciones empezaron a establecerse ya como la egipcia y todos esos, empezó otro reseteo. Porque cuando los egipcios empezaron a crear las pirámides, Ajá. en los
cómo se les llama? ¿Jeroglíficos? Los jeroglíficos, ¿no ves que mucha gente dice, es que vieron a los ovnis? No, no eran los ovnis, hermanito. Eran sus dioses que otra vez los empezaron a resetear. O sea, todo fue otra vez... O sea, han hecho y deshecho varias civilizaciones. Ese es el punto. Sí. Ajá. Y hasta ahora se ha dicho que en el 2000 se hizo otra reseteada, bueno, por así decirle, a la humanidad, porque hay mucha gente, muchos, bueno, de Europa para Asia, que han dicho que han descubierto cosas nuevas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando fue lo de lo que pasó en Japón, lo de los tsunamis, sus tsunamis. Esa fue una reseteada. Fue una reseteada para ellos. Ajá. Porque según los dioses, bueno, no sé si decirles dioses o otra cosa, otra cosa natural o algo así, fue otra reseteada. Ajá. Y por ejemplo, también fue lo de los terremotos, o sea, todo lo que causan los tsunamis, los terremotos, son todos como pequeñas reseteadas. Y que se dice que en el 2033 se va a hacer otra reseteada, pero esa va a ser la más grande. Mundial, ¿no? Ya. La mundial. La pandemia fue una reseteada. Sí, puede ser igual. Sí, no, sí, pero está interesante porque, pues sí, como dices, o sea, creo que a lo largo de la historia han pasado sucesos que terminan reseteando, terminan dándole nuevos comienzos a las civilizaciones. O sea, no las exterminan totalmente y da un regreso, sino es que sí termina cambiando sus pensamientos y la forma en la que se dirigen totalmente como una cultura, como una sociedad. Sí. Y pues creo que sí, o sea, y también suena muy conspiranoico totalmente, porque así es como dinosaurios, luego pirámides, luego Medio Oriente, o sea... Es que te digo que fue cíclico, o sea, como que ellos ya sabían qué es lo que iban a hacer. Ajá. Y dijeron, bueno, en este punto se va a resetear otra vez porque no nos gustó como ya no me gustó, lo voy a cambiar, ok. Sí. Bueno, está muy extraño, porque sí te digo, es como conectar, es como tratar de conectar todo, y también creo que eso es de lo que las teorías conspiranoicas a veces como que... se les va un poco la onda, o sea, porque tratan de hacer una ley para todo, pero haciendo muchas excepciones en el camino. Y, por ejemplo, ahorita te diría, no, pues ahorita yo pensé de los dinosaurios hasta la primera civilización, o sea, son millones de años. Sí. Aún así, o sea, si me sigue haciendo como, ¿estuvieron en su nave tanto tiempo o como? Sí, o sea, te digo que cayó el meteorito y ellos, o sea, los... que se dice que vinieron de otra parte. Ajá, sí. Y que ellos se instalaron aquí en la Tierra. Y tal vez siguen ahí, siguen haciendo todo todavía eso. Siguen ahí. Y que según, después de los Anunnaki ya se empezaron otras razas, que son los reptilianos, todos esos tipos de... todo esto que siempre se ha dicho en internet, sí. Y que según ellos son los buenos y los reptilianos son los malos. Y que los reptilianos están abajo de la Tierra. De nosotros. Ajá. Y que a su mundo se le llama como lo habían dicho en... en Godzilla, la Tierra Hueca. Por el su estilo. Mundo se le llama así, la Tierra Hueca. Que según adentro de nuestro mundo hay otro mundo para afuera. Ajá. Y que según ahí viven ellos. O sea, sí está bien fumado. O sea, son teorías conspiranoicas, pero te has puesto a pensar que de dónde salen, o sea, no es un güey así que diga, se me ocurrió esto, o sea, yo creo que para que digas eso, sí tienes que como tener que como es una un base. Colectivo y todas las personas llegan a ese razonamiento por algo muy similar. Sí. No, sí está... Es mucho que pensar, ¿sabes? O sea, como que todo lo que hemos hablado ha sido muy... O sea, sí te deja pensando, pero también es como cuestionarse bastante. Es como, por ejemplo, lo del alunizaje. No sé hablar. Pues, ¿qué te gusta? Más de la mitad de la población dice que fue falso. Claro. Pero muchos otros creen que fue real y ya sabes, hay muchas pruebas de que sí, muchas pruebas de que no. ¿Has escuchado eso de que la luna es hueca? Sí, también. Sí, está interesante. Tal vez después podemos hablar de eso igual, pero sí es muy raro. Pero bueno, ya para cerrar, ¿con qué te quedas? Como que me quedo con que creo que no hemos visto todo aún. Creo que hay cosas que nos están ocultando, pero yo creo que durante todo ese tiempo nos las pueden decir, o tal vez no, nosotros lo tenemos que investigar, pero nuestro mundo es raro y algo muy extraño. Y siempre está ocultando cosas. La verdad es que creo que, así como en GTA V, nunca llegaremos a todos los misterios que hay en el mundo, pero sí, al menos me gustaría que con el tiempo y con las investigaciones que se siguen haciendo, porque, o sea, seguimos descubriendo cosas que ya dábamos por sentado. Recuerdo hace no mucho, creo que incluso un par de años, se descubrieron nuevas figuras en las líneas de Nazca.
O sea, ¿sabes? Ok. O sea, pero es como raro porque tú ya supones que ya se descubrieron todas porque Sí. estás en las vistas aéreas. O sea, es muy extraño de pensar que todavía en tanto que sabemos existe todavía más que no. Sí, sí. Y ahí es donde entran todas las teorías conspiranoicas que quieren dar un sentido. Y tal vez con el tiempo digamos, esta sí era real, esta no tanto, esta más o menos, pero Esta ya ni será... al Esta caso. ni al caso, Esta pero ya. ya serán cosas que iremos viendo con los años. Y si tienen otra teoría conspiranoica que les gustaría que discutiéramos, que investigáramos más al respecto, o que simplemente sepan y les gustaría compartirla con nosotros porque es muy Es interesante, interesante. ajá, pues déjenla en los comentarios o en nuestras redes sociales, ya saben, los expresionantes en todos lados. Así somos. Así Así somos, nos llamamos. así nos llamamos. Y pues, Charlie, Ajá. nos despedimos. Y con bueno, el nos dron. despedimos esta semana, nos despedimos con el dron y hasta luego. Adiós al dron, adiós al dron.